Estas son las ruinas de una ciudad fundada hace 500 años. La primera de todas con vista al Océano Pacífico. Contribuyó a forjar el imperio más poderoso del mundo. Su gente superó tremendas dificultades. Estas piedras simbolizan su templanza. Somos los hijos de esta ciudad, la muy noble y leal, Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Soy Caroline Schmidt, una periodista panameña apasionada por la historia de mi país. Voy en busca de datos poco conocidos de Panamá la Vieja. ¡Wow! Un aljibe descomunal. ¿Qué perdura en nosotros de aquellos años coloniales? El deseo de sentirse panameños nació por esta calle. ¿Cuáles son los grandes desafíos de nuestra capital en el futuro? Acompáñeme a ir tras la huella que nos dejaron nuestros ancestros en una aventura épica jamás contada. Señoras y señores, nos encontramos próximos a despegar, les recordamos. ¿Alguna vez te has preguntado dónde nació Panamá? La respuesta puede estar por estos parajes inhóspitos. Voy a comenzar un viaje en el tiempo por el Golfo de Urabá, en el corazón del Darién colombiano. ¿Qué nos trae a este lugar tan apartado y peligroso? Los historiadores dicen que aquí fue donde todo comenzó. En un lugar borrado de los mapas y cubierto por la maleza del olvido. Hasta ahora. Recientemente, algo se encontró en este sitio. Las excavaciones están por aquí. Sígame. Un grupo de antropólogos liderado por Alberto Sarcina nos revela las primeras pistas. Pues encontramos material español. Ahí tenemos tenemos unos platos de mayólica española, pero también tenemos otros elementos como pues, espadas, balas de arcabuz, balines que son de armas de dispersión. O sea, encontramos mucho material para la guerra, de todas formas, para el enfrentamiento, para lo bélico. Por el otro lado, todo lo que era utilizado cotidianamente era de fabricación indígena. O sea, la gente española comía con vasijas indígenas, cocinaba con vasijas indígenas. Entonces, la gran mayoría, gran porcentaje del material que encontramos es indígena, aunque fuese utilizado por familias españolas. Pues Santa María de la Antigua prácticamente es la primera ciudad, o sea, con escudo de ciudad castellana en la tierra continental de toda América. La primera ciudad de lo que se llamaba tierra firme, entonces lo que pues, es el continente americano. Aquí fue donde todo comenzó. Claro, para los indígenas del continente americano ese es un poco el punto de partida de lo que va a ser pues, una historia muy dramática. Y para pues, todos los demás, decimos la historia de la colonización, también eso fue un punto de partida fundamental. Pero luego, ¿qué ocurrió? ¿Por qué su nombre fue borrado de los mapas? ¿Por qué la historia de Panamá debe empezar en Santa María la Antigua del Darién? Hace más de 500 años, este sitio fue testigo de dos acontecimientos que marcaron el destino de Panamá para siempre. Aquí comenzó la hazaña de Vasco Núñez de Balboa para descubrir el Mar del Sur. La primera mirada sobre un nuevo océano. Más allá, todo el oro de un imperio. Y mucho más allá, el sueño consagrado por Colón de llegar a las Indias. Este descubrimiento movió las fronteras del mundo y tuvo sin duda un alcance continental y universal. Pero desde Santa María la Antigua partió otra expedición. Esa es la que me interesa seguirle su curso.
contribuyó enormemente a definirnos a lo interno como nación. Una expedición que condujo a la fundación de ciudades por todo el istmo. Así comienzan a tejerse los primeros hilos de la identidad panameña sobre el patrón de su propia geografía. Los primeros años de la conquista no dieron los frutos que la corona esperaba. El fracaso en la búsqueda del tan ansiado paso hacia las Indias, la indisciplina, las lluvias torrenciales, las enfermedades y los abusos hacia los nativos hicieron ingobernables los primeros asentamientos. Santa María la Antigua no era ajena a esa realidad. De 22 buques desembarcan en Santa María 1.500 hombres y mujeres, soldados y artesanos de oficios diversos. También llega una pequeña delegación de la Alcurnia de Castilla, militares de alto rango, un obispo, algunos nobles e hidalgos. Una muestra de la sociedad española del siglo XVI. Es considerada hasta ese entonces la más importante y la más ambiciosa de todas las expediciones. La voz de un líder para semejante empresa, un hombre de temple y muy leal a su rey. Tenía un mote que daba fe de la estela de terror que dejaba a su paso: la ira de Dios. Pedro de Arias Dávila, o Pedrarias Dávila, nombrado gobernador de los nuevos territorios de Castilla del Oro. Por ese tiempo, los reyes usaban documentos como este para el cumplimiento de misiones muy especiales. Les llamaban reales cédulas. Esta real cédula que tengo en mis manos, fechada el 9 de agosto de 1513, tiene un valor histórico extraordinario. En ella, el rey describe con mucho detalle una serie de instrucciones dadas a Pedrarias para poblar y pacificar Castilla del Oro, investido como capitán general y gobernador de toda la provincia. Pero además contiene otros datos que me resultan tremendamente reveladores. Se describen los sitios donde fundar las ciudades. Un trazado ordenado que optimice sus funciones. Partiendo de Santa María del Darién, Pedrarias funda 4 ciudades. Panamá en el Pacífico, Nombre de Dios en el Caribe, Natá hacia Veraguas y Fonseca en lo que hoy es Chiriquí. Así queda dibujada sobre esta tierra la cruz axial. Son los caminos por los que empieza a transitar un vínculo comercial y cultural que marca el nacimiento de lo que hoy es Panamá. Así se consolida el paso entre los dos mares y el control político de la corona española sobre esta tierra. Pero vamos a lo que realmente nos interesa, la fundación de la ciudad de Panamá. ¿Por qué Pedrarias escogió este sitio? Es un misterio que trataremos de resolver. Se dice que su asiento original no fue donde se encuentran sus ruinas. Que la ciudad fue fundada no 1 ni 2, sino al menos 3 veces en lugares distintos. No sabemos exactamente dónde estaba situada la ciudad ese 15 de agosto de 1519. Lo que sí sabemos es que finalmente este fue el lugar donde quedó asentada. La primera ciudad perdurable del lado Pacífico. La capital de Castilla del Oro, Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Pero ese nombre, Panamá, tan sonoro como 3 golpes sobre un cuero templado, ¿de dónde proviene? Se sabe que el teniente Tello Guzmán conoció una aldea de orfebres llamada con ese nombre.
Hay quienes afirman que Panamá es el sonido que se filtra por las sombras de un árbol majestuoso. Para otros, es un recinto de abundantes mariposas, verdes y amarillas atrapadas en los sueños más profundos del pantano. También es el cacique que mece la calma en su hamaca después de la contienda. Panabá es además un lugar muy lejano desde el otro mar de los Guna. El mismo Pedrarias le ofrece al rey su propia versión. Dice: «Vuestras Altezas sabrán que Panamá es una pesquería en la costa del Mar del Sur por pescadores dicen los indios Panamá». Panamá significan tantas cosas. Lo cierto es que el origen de la palabra que le dio el nombre a la ciudad y a todo un país sigue siendo un maravilloso misterio. Para algunos, el sitio escogido por Pedrarias no parece ser el más indicado. Los vapores de las ciénagas son la fuente de un ambiente malsano. Un puerto poco profundo, siempre expuesto a los cambios en las mareas. Las aguas de sus ríos aledaños no son las de mejor calidad. Se hacen varias recomendaciones para mudarla. Sin embargo, se concluye que Pedrarias había escogido bien el sitio antes de fundarla. Ubicada al sur en la parte más estrecha del continente, ofrecía un poder estratégico notable. A 2 años de fundada, siendo aún un modesto asentamiento, ya se le confiere el título de ciudad con el nombre de Muy Noble y Leal. También se le otorga su propio escudo de armas. En una real cédula de 1521 quedan establecidos sus símbolos. Esta versión, que distingue al municipio de Panamá desde 2015, está inspirada en el texto de la real cédula. Pero el diseño del escudo original de 1521 está rodeado por una obra de misterio. ¿Cuál es el aspecto del escudo original de la muy noble y leal ciudad de Panamá? Cuando uno va al Archivo General de Indias y la pide y ve las páginas que contiene, vemos que una de ellas en particular tiene un espacio en blanco, y eso es así porque no es la original. Esa es una copia de la real cédula que se envió a Panamá, a Pedro Arias de Ávila. Pueden haber ocurrido varias cosas. Una, que Pedro Arias de Ávila se lo llevó en 1526 cuando se fue como gobernador de Nicaragua, porque él era muy orgulloso y pensaba que todo era de él. Opción 2, eso se quedó aquí y se perdió en alguno de los varios incendios que hubo en la ciudad, 1549, 1621. Mientras a Panamá se la adorna con su título y su escudo, ¿qué pasó con la primera ciudad de los españoles fundada en tierra firme? Profesor Candanedo, ¿qué pasó con Santa María la Antigua del Darién? Bueno, realmente hay una disputa descomunal entre Pedrarias y Balboa. Pedrarias traía las órdenes del rey y decidió no solo mandar a decapitar a Balboa, sino que dice: mira, me voy con mis bártulos y me los traigo aquí a este lugar, lo que hoy conocemos como Panamá Viejo. Y poco a poco se fue apagando la ciudad de Santa María. Mientras Santa María la Antigua del Darién desaparece de los mapas, Panamá muestra los primeros signos de un lento crecimiento. El descubrimiento del Perú trae noticias de un imperio colmado de oro. Pero Francisco Pizarro solo había topado con grandes dificultades en su intento por conquistarla. Enfermedades, serpientes venenosas, hambre no le hacían fácil el avance. Entonces le lanza a sus hombres exhaustos un último desafío. Desenvaina su espada, traza una línea en la arena y dice: por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. El que sea buen castellano, que escoja lo mejor. Solo 13 cruzan al lado de Pizarro. Son los 13 de la fama. Los demás prefieren volver a Panamá y llevar una vida apacible.
Uno puede imaginarlos arrepentidos al ver llegar del Perú un navío cargado con 50 toneladas de oro y plata. O quizás no, quizás muchos de ellos habrían muerto en el intento. El impacto de la conquista del Perú recayó sobre Panamá. Aquí se surten los barcos con los enseres necesarios para la larga travesía. En 1533, el gobernador panameño, Francisco de Barrio Nuevo, le describe al rey un asunto inquietante. Todos están alterados para ir al Perú. Apenas quedan 32 vecinos y no más de 500 indios. El deseo de continuar rumbo al sur haría de esta tierra un lugar de paso. Panamá sirve de posada a una población de tránsito permanente. Muchos encuentran razones para quedarse y echar raíces en esta tierra, aprovechando sus ventajas comerciales. En pocos años, la población aumenta y adquiere fama de ciudad rica y opulenta. Conforme la ciudad crece, se erigen las obras que componen su paisaje urbano. Lo que queda de ellas se puede admirar en el conjunto monumental histórico de Panamá Viejo. Acompáñenme a hacer un recorrido y descubrir juntos su huella permanente. Empecemos por la entrada a la ciudad que comunica con el Camino de Cruces. Esta ruta iniciaba en Portobelo. Continuaba hasta el pueblo de Cruces navegando el río Chagres. De allí el camino por tierra hasta llegar a la ciudad. El viajero sabía que estaba llegando a la ciudad cuando el puente Matadero le daba la bienvenida. A pocos metros de cruzar el puente del Matadero, encontramos el Fortín de la Natividad. Era una pequeñísima defensa que apenas albergaba a 12 soldados y 4 piezas de artillería. Caminar por esta calle debió aliviar la fatiga del viajero, luego de 5 días que tomaba cruzar el istmo desde Portobelo. Finalmente, la calle Real o calle de la Carrera le daba la bienvenida al caminante. Esta vía no solo era lugar de tránsito para los viajeros, también marcó el carácter mercantil con sus tiendas de bienes llegados por los 2 océanos. Mientras los españoles buscaban enriquecerse fácilmente para volver a España, por esta calle comienza a forjarse un verdadero sentido de pertenencia. Artesanos, pescadores y yerbateros conforman un mercado variopinto. La buhonería trae consigo ese sueño de alcanzar un mejor destino en la tierra que los vio nacer. Se dice que el deseo de ser y sentirse panameños nació por esta calle. A lo largo de esta calle se erige una serie de conventos. El primero que vemos es el de la Merced. Como estaba en tan buen estado, cuando la ciudad se mudó a lo que hoy es Casco Antiguo, se desmontó piedra por piedra y se reedificó aquí, donde aún se encuentra en pie. A la Merced le sigue el convento de San Francisco, una de las obras más grandes de toda la ciudad que ocupaba 2 manzanas. El Hospital San Juan de Dios, con sus grandes ventanas abiertas a la luz. Por la calle de la Empedrada, una de las ruinas mejor conservadas, el Convento de la Concepción. Fue la única congregación femenina de la ciudad. Junto al convento de las monjas hay una obra de las mejores de su tiempo. Mantuvo sus secretos guardados por varios siglos hasta que un grupo de arqueólogos panameños los reveló a la luz. ¡Wow! Un aljibe del tamaño descomunal. Es una especie de tanque subterráneo con un sofisticado sistema de canales.
era capaz de recolectar y almacenar hasta 124.000 litros de agua de lluvia. Una obra de ingeniería hidráulica de las mejores de su tiempo. Al final de esta calle, la calle de la Empedrada, llegamos al centro de la ciudad, donde se celebraban los grandes acontecimientos. La Plaza Mayor fue testigo de diversas actividades sociales, religiosas, políticas y culturales. Aún se aprecia cómo llegó a ser esta plaza el centro del poder político y religioso. De las edificaciones del gobierno, el Cabildo era la segunda en importancia después de las casas reales. De todas las ruinas de Panamá la Vieja, la catedral es la mejor conservada. Su torre se ha mantenido en pie como un símbolo de su tiempo. Seguimos por una calle que debió ser muy exclusiva por el tipo de edificaciones que todavía se mantienen en pie. Un área que era reservada para los jerarcas de la iglesia y la gente pudiente. La primera, justo al frente de la catedral. De vivienda de obispos pasó a ser la residencia del gran comerciante Pedro de Alarcón. Debió ser la de más alta categoría y la más grande de todas. Cerca de este sitio quedaba el puerto de la Tasca. Dominando la bahía, encontramos la Casa de los Genoveses. Sus propietarios eran comerciantes de esclavos. El Puente del Rey cruzaba el antiguo río Gallinero, hoy el río Abajo. Era paso obligado para continuar por el camino real. Las casas reales constituían el verdadero centro del poder. Aquí estaban la Real Contaduría, la Real Audiencia, la cárcel de la corte, la residencia del gobernador y otras dependencias oficiales. En este lugar, con una posición dominante sobre la ciudad y el mar, se almacenaba mercadería de valor. Pero lo más importante es que justo aquí también se guardaron casi todos los tesoros del Perú, antes de embarcarse a Portobelo rumbo a España. Se dice que, atraído por la cantidad de oro que aquí había, en una oportunidad Francis Drake recorrió estas costas alarmando a los pobladores. Un presagio de la visita de otro temido corsario que sí llegó para cumplir su cometido. Estas obras son la evidencia más palpable del primer momento colonial de Panamá. Sus habitantes compartieron creencias, alegrías y angustias. Me pregunto, ¿cómo fue la vida cotidiana detrás de estos muros? Documentos afirman que Panamá llegó a ser la ciudad más cara de todas las Indias occidentales. Ellos fueron los primeros habitantes de esta tierra. Estuvieron presentes cuando la ciudad se fundó. A los pocos años desaparecen casi por completo. Enfrentaron guerras, epidemias, éxodos forzados y trabajos excesivos. Fue tal el impacto sobre la población local que la corona emite leyes para protegerlos de tantos atropellos. La mano de obra necesaria para las distintas faenas se hace inaccesible. El peso recae sobre otro grupo, obligados a viajar desde muy lejos en las peores condiciones que se puedan imaginar. La mayoría de los esclavos africanos trabaja en la construcción de caminos y edificios. Otros
deben cumplir con las faenas domésticas de las familias acomodadas. También son los cargadores de tesoros y mercancías o los arrieros de las mulas por los caminos transísmicos. Los demás se hacían del pan como mejor pudieran. Los negros libres y la gente pobre blanca encontraban otras formas de proveerse el alimento. Un grupo se subleva y reacciona en forma violenta contra la esclavitud. Fugarse a las montañas, asaltar poblados y las rutas por donde cruzan los tesoros era una manera de alcanzar la libertad. El cimarronaje mantuvo en vilo a Panamá. Y es ahí precisamente donde comienzan a atacar los envíos de oro y plata que venían del sur hacia España. El camino real se convierte en un camino peligroso. Los cimarrones en guerra de guerrilla imposibilitaban que estos recursos llegaran a las arcas de los reyes de España. Pero había una forma de alcanzar una mejor vida. Se pagaba con sacrificio, disciplina y muchas veces con la vida por defender a la corona. La carrera militar permitía ascender en la escala social. Las compañías armadas de pardos y mulatos recibían su uniforme y un rancho por sus servicios, mucho más de lo que cualquier otro oficio les podía ofrecer. La sociedad de Panamá la Vieja es un entramado donde coinciden diferencias sociales entre clases y castas, entre blancos y negros, entre ricos y pobres, entre peninsulares y criollos. En ocasiones hubo lugar para la solidaridad y el entendimiento mutuo, durante algunas fiestas religiosas, tragedias naturales o en defensa del territorio. Pero aún falta un pilar fundamental, sumiso, silencioso, pero no menos importante en esta sociedad. En una sociedad tan excluyente, ¿cuáles fueron las enormes dificultades que debieron sobrellevar las mujeres? La Iglesia exigía sumisión y recato ante Dios y su marido. Las españolas y las blancas criollas tenían mayor posibilidad de mostrar la riqueza de sus atuendos. Las mujeres de menos recursos portaban con mucha gracia un vestido andaluz con formas simples y caída sencilla. De Panamá Viejo surge, y de la fusión cultural que hay en Panamá Viejo, surge algo tan importante para la identidad del panameño, especialmente de la panameña de hoy en día, como es, por ejemplo, la pollera. Se ha encontrado que las mucamas son las que empezaron a crear lo que hoy en día es uno de nuestros íconos más importantes, como es la pollera panameña. Como lo constatan su gran cantidad de monumentos religiosos, la Iglesia conformó un engranaje institucional de gran influencia. Los conventos e iglesias de diversas órdenes religiosas ayudaron a difundir la fe cristiana. De ser unas modestas edificaciones, llegaron a convertirse en monumentales edificios de piedra labrada, algunos de ellos muy altos. De ese legado arquitectónico subsisten algunas ruinas que dejan notar el pujante desarrollo comercial de una sociedad plenamente identificada con su cultura religiosa. Padre, ¿cuál fue la influencia de la Iglesia Católica a los moradores que vivían aquí en Panamá la Vieja? Fue una influencia bastante prominente, dado que las principales congregaciones religiosas que habían comenzado a tener presencia aquí en América, tanto los carmelitas como los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, fueron haciendo su presencia, primero en el sentido de evangelizar a los primeros indígenas que estaban acá. Y luego, después de eso, el objetivo fue ser sede para las expediciones a otros lugares. Entonces, para ellos, las procesiones, los rosarios, todas esas devociones populares se fueron intensificando. Habían cofradías en donde A la par de una notable religiosidad, Panamá fue también espacio para una modesta vida cultural.
La música barroca llegó a interpretarse en la Catedral de Panamá acompañando los oficios religiosos. El templo disponía de un órgano proveniente de Europa. Uno puede imaginar las dificultades para transportar semejante instrumento a través de la selva. Sus melodías hacían vibrar estas piedras con hermosas alabanzas a Dios. El arte adornó los espacios cotidianos casi siempre con motivos religiosos. Quiero preguntarle al historiador Mario José Molina sobre la influencia del barroco en la vida de los panameños. El barroco, pues, va a caracterizar el siglo XVII, cuando verdaderamente hay mayor evolución urbanística en la ciudad de Panamá. Yo podría decir que la ciudad de Panamá la Vieja era una ciudad del barroco y del transitismo. Por estas calles se propaga un estilo de vida muy similar al de Sevilla o Valladolid. Sin duda, lo que ocurre en España influye notablemente en los gustos locales. Pero esa encrucijada de culturas, este lugar de encuentros de lo europeo con lo autóctono, crea una forma distinta de entender el mundo y de cómo expresarlo a través de las artes. Durante el Corpus Christi ocurre un increíble fundido de culturas. La Eucaristía se celebra con un baile expresivo y violento. Aquí se narran dolorosas historias que nos evocan el comercio de esclavos. El desahogo está en estas coplas que son una burla a sus amos. El baile de los congos, sembrado por siempre en Portobelo, proviene de estos primeros tiempos coloniales. A lo largo de todos estos siglos, la ciudad de Panamá sufrió todo tipo de infortunios. Que se sepa, la ciudad soportó la fuerza de un terremoto, tifones y varios incendios que obligaron a reconstruirla una y otra vez. Pero aún faltaba el ataque más despiadado de todos, tan violento que la ciudad nunca jamás volvió a renacer en el mismo lugar donde Pedrarias la había fundado. 28 de enero de 1671. El día que Panamá la Vieja nunca más pudo levantarse de sus cenizas. Algunos testigos que sobrevivieron creen que se debió a un castigo de Dios por sus pecados. Un fray hizo pintar un lienzo con la gloria, el purgatorio, el infierno y la ciudad de Panamá. Al fondo, su puerto encendido por enemigos invasores, mientras algunos demonios prendían fuego en la ciudad. Un claro ejemplo de la pintura barroca panameña donde quedaba ilustrado el bien y el mal. Pero además, para algunos feligreses, este lienzo colgado en uno de los altares de la iglesia de San Francisco se trataba de una profecía. El 6 de enero de 1671, un filibustero galés irrumpe la calma del Caribe panameño. Viene con cerca de 2.000 hombres fuertemente armados, embarcados en 40 navíos. Henry Morgan y su ejército corsario atacan Portobelo y el castillo de San Lorenzo en Chagres.
Era el comienzo de un plan de ataque que lo llevaría a atravesar el istmo para tomarse la ciudad de Panamá. Pero, ¿cuál era el motivo principal que tenía Morgan de invadir la perla del Pacífico? ¿Era solamente el oro y otros tesoros? En realidad Morgan no vino exactamente para saquear, eso estaba en los planes. Sin embargo, a él se le dio una instrucción y una carta o patente de corso para atacar a los enemigos de Inglaterra en el Caribe. Él decidió atacar Panamá y entre las instrucciones estaba que cuando atacara la plaza, la tomara y le prometiera misericordia a los habitantes si le juraban lealtad a la corona inglesa. Así que en realidad el saqueo seguramente se habría dado, pero esa no era la intención. Los corsarios parten del fuerte San Lorenzo rumbo a Panamá. Navegan por el río Chagres hasta llegar al poblado de Dos Brazos, donde son observados por vigías españoles que dan la voz de alerta. Se toman Barro Colorado, la primera de las barricadas españolas que encuentran quemada y abandonada. Dejan el río por su bajo caudal y prosiguen a pie. Al llegar a Venta de Cruces, los piratas lo encuentran en total abandono. Aún humeaba el fuego causado por los propios españoles. El avance prosigue a Guayabal. En el camino encuentran el primer intento de resistencia armada española que no logra detenerlos. Alrededor de 1.200 piratas toman posiciones cerca de un cerro desde donde pueden ver la ciudad de Panamá. Varios momentos del ataque quedaron registrados en el libro de Alexander Oliver Exquemelin, Los Piratas de América. Exquemelin, un médico de confianza de Morgan, narra minuciosamente el ataque pirata en suelo panameño. El plan de Morgan era peinar los senderos para que sus hombres coincidieran en la ciudad, asegurando su retaguardia y provocando la sorpresa al incursionar por el Fuerte de la Natividad, por el Puente del Rey y el ataque principal en los llanos del río Matasnillo. En otro grabado de Exquemelin se aprecia la destreza de Morgan en su ataque. Su estrategia confunde al ejército español. Se adelanta a combatir con 200 de sus mejores tiradores, al tiempo que abre un flanco a la izquierda en un ataque despiadado sobre el enemigo. La caballería española se mueve con dificultad sobre terrenos pantanosos. Lanzan gritos ahogados de ¡Viva el Rey!, mientras son aniquilados por los certeros disparos bucaneros. Frente al avance enemigo, los españoles empujan el ganado para agredirlos y crear confusión. Pero las reses serán parte del festín al completarse la victoria. En pocas horas, los españoles abandonan el campo, dejando una estela de 600 de los suyos sobre el pantano. Se dice que este lugar, el convento de la Merced, fue la guarnición de Morgan y sus hombres, antes de ordenar su marcha final sobre la ciudad. El caos y el terror reinan por las calles. El paso de los piratas se hace indetenible. El pánico provoca la estampida. Todos quieren huir del horror que les espera. Demasiado tarde. La ciudad está bajo el control de los piratas. Apenas comienzan los primeros saqueos cuando las llamas se propagan rápidamente por toda la ciudad. Pero si hay evidencias de que los corsarios trataron de socavar las llamas, ¿realmente fue Morgan quien lo inició? Después de haber perdido la batalla de Matasnillo contra los piratas, el gobernador dio una orden de incendiar el polvorín. El polvorín era el lugar donde estaban las pólvoras, armas y demás municiones. Y esta explosión es lo que causa el incendio dentro de la ciudad.
La destrucción continuaba su marcha indetenible. La ciudad en llamas era el telón de fondo de la tragedia que estaba por comenzar. Al aplacarse el fuego comienza el verdadero festín de los piratas. Nada podía detener tanta crueldad, ni salvar el honor de las mujeres, ni socorrer a los heridos. En su libro Exquemelin detalla casos de terribles torturas para lograr que los españoles capturados confesaran dónde estaban sus tesoros. Dice: a un pobre hombre que cogieron en casa de un rico propietario, le descoyuntaron los brazos, lo colgaron de los testículos, le cortaron narices y orejas, le quemaron paja en la cara y finalmente lo remataron de un lanzazo. Se ha contado casi como una historia de novela que entre los tesoros más valiosos hubo uno que los piratas nunca pudieron hallar. Se les atribuye a los monjes agustinos haber evitado que quemaran este altar para llevarse su oro revestido. Los monjes lo habrían cubierto con cal como si fuese a ser pintado para ocultar el oro. Al ver Morgan la estructura blanca, habría donado jocosamente una bolsa de oro. Que lo adornasen bien para celebrar el oficio post-mortem de Panamá. Pero tras varias investigaciones, se ha podido comprobar que el retablo mayor de San José es de un estilo barroco posterior al ataque de Morgan. Lo que pone en duda que el episodio del altar de oro sea cierto. La leyenda del altar de oro nos ayuda a entender por qué la descripción de Exquemelin fue rechazada por los españoles y por varios historiadores. Que no fueron tanto los daños, ni los muertos, ni el botín, como si la pérdida de una ciudad completa fuese poca cosa. El daño causado entre la parte estructural y lo saqueado es incalculable, sin incluir el deshonor de todo un reino, ni el dolor por las 3.000 víctimas de este ataque sanguinario. Se cuenta que la reina de España lloró desconsoladamente al conocer que había perdido a su perla del Pacífico. El ataque de Morgan supone un dilema: reconstruir la ciudad desde sus ruinas o mudarla de sitio. El nuevo gobernador de Panamá, Antonio Fernández de Córdoba, resuelve localizarla en un sitio más seguro. Cerca de un viejo atracadero con una bahía natural mejor protegida y en una tierra más sana. Es una pequeña península rocosa conocida como Sitio de Ancón, escoltada por un cerro con el mismo nombre. Siguiendo las leyes de la corona española, se construyen calles, viviendas, iglesias y plazas. Incluso se la muralla para protegerla de posibles ataques. Se quería evitar a toda costa que la nueva ciudad se repitiese en los fracasos del pasado. La vieja ciudad sirvió de cantera para la reconstrucción en el sitio de Ancón. Poco a poco la van desmantelando. La descuajan hasta dejarla olvidada en un bosque oculta en su agonía y su dolor. Por estas calles se dio el renacer de la ciudad. Los viejos conventos estrenaron nuevas sedes abiertos a la renovación de la fe, ennoblecida en el martirio sufrido. Las sedes de gobierno se reacomodan para seguir cumpliendo los mandatos del rey. La ciudad renace en estas obras perdurables. Son testigos de un periodo colonial que continuó por casi 150 años más. Panamá Nuevo siguió siendo el centro de los grandes acontecimientos. Por aquí soplaron los vientos del sur que trajeron ideas de libertad en 1821.
Un mapa dibujado en 1904 nos ilustra que el núcleo urbano es casi el mismo que trazó Fernández de Córdoba en 1673. Fue muy poco su crecimiento por más de 200 años de su historia. Pero a partir de 1904 comienza un crecimiento vertiginoso. Miles de trabajadores buscan asiento y acomodo en la ciudad. Los barrios del Chorrillo, El Marañón y Caledonia crecen súbitamente. La nueva república exige nuevos palacios y edificios donde gobernar. Belisario Porras decide afianzarla e impulsa su crecimiento más allá. El barrio La Exposición es un símbolo de la modernidad y el progreso. Las clases ricas dan un salto sobre los nuevos barrios, propiciando un ensanche mayor. Allá esperan dormidas viejas haciendas como Vista del Mar o Bella Vista. Y más allá van naciendo San Francisco de la Caleta, La Carrasquilla, Pueblo Nuevo de las Sabanas y Río Abajo. El nombre de un río muy cerca de Panamá Viejo, que en su tiempo se le llamó Río Gallinero. El crecimiento se dio con tal fuerza que propició finalmente el encuentro. La ciudad de González de Córdoba con la de Pedrarias. La nueva con la vieja, haciéndolas florecer en la gran metrópolis que hoy conocemos. A 500 años de su fundación, la ciudad de Panamá sigue siendo en su esencia la muy noble y leal Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Pero, ¿qué tanto perdura Panamá la Vieja en nosotros? De ese Panamá que somos hoy, ¿qué le debemos a la vieja ciudad? Panamá Viejo es un ejemplo de quiénes somos en la actualidad. Esa fusión de culturas, de maneras de hacer, esa fusión alimentaria, esa fusión de música. El legado que deja es el transitismo, que usted ve que se desarrolló después con el ferrocarril, el canal francés, el canal de Panamá. Nosotros tenemos un arraigo particular desde Panamá Viejo. Aquí se empezó a hablar de panameño y también de ismeño, de manera que ese embrión de identidad que tanto se dice hoy en día que es del siglo XX, esto viene de mucho más atrás. Panamá Viejo tiene en sí el germen de esta nueva sociedad, el germen de la sociedad de la Panamá de hoy en día, del panameño y la panameña de hoy en día. Esta ciudad se recuperó, como decían los antiguos, como el ave fénix de sus cenizas. Eso significa que Panamá tiene un carácter resiliente, tiene una capacidad innata para superar las adversidades, y eso lo vimos en San Felipe con los 3 grandes incendios que hubo allá también, y la ciudad se sobrepuso y siguió adelante, y se ha expandido hasta la que tenemos hoy en día, que involucra al Panamá Viejo, al Panamá colonial y al Panamá moderno, y mucho más allá. Panamá la Vieja, la primera ciudad fundada en el Océano Pacífico. Fuente de tesoros incalculables. Aquí se fundieron por primera vez razas y culturas que hoy definen quiénes somos. Por estas calles también nació el deseo de pertenecer a esta tierra. Este tal vez sea uno de los legados más importantes que nos haya dejado en estos 500 años la muy noble y leal Nuestra Señora de la Asunción de Panamá.